Así que si copiaron, borren ese pedacito que voy a arreglar. A ver, el trabajo lo vamos a calcular con esta integral doble, la integral doble del rotacional por el diferencial de superficie. Aquí habíamos dibujado nuestro plano, ¿no? Nos habían dicho aquí que vamos a trabajar con la porción del plano que está en el primer octante. Eso es lo que dice el problema, por eso solamente dibujé este pedacito que es el que está en el primer octante. Solo este pedacito de aquí, ¿ya? Solo lo que está en el primer octante, nada más. Bueno, entonces este viene a ser nuestra superficie, es lo que había comentado, ¿ya? El plano viene a ser nuestra superficie. Si ustedes se acuerdan, cuando nosotros trabajamos con un diferencial de superficie, yo les había dicho que el diferencial de superficie era el diferencial de área por un vector unitario, ¿no? También lo puedo escribir al revés. El diferencial de superficie es el vector unitario por el diferencial de área. Eso es lo que yo les había comentado. Entonces aquí tenemos un pedacito de superficie y tenemos que dibujar un vector que sea perpendicular a nuestra superficie. Eso es lo que les habíamos comentado cuando vimos la parte de diferencial de superficie, ¿no? Este vector, si ustedes recuerdan, iba a ser el gradiente de superficie, ¿ya? Entonces el diferencial de superficie no es nada más que el gradiente de superficie dividido para el módulo, porque yo quiero que sea unitario, entonces dividido para el módulo del gradiente de superficie. Y esto multiplicado por el diferencial de área, ¿sí? Esta es la formulita con la que vamos a trabajar, chicos. Esta formulita que está aquí es con la que vamos a trabajar, ¿ya? Esto es lo que corrijan si es que alguien copió con respecto a la parte anterior, ¿ya? Así es como lo vamos a trabajar cuando trabajemos con teorema de Stokes, ¿sí? Entonces, a ver, ¿quién es nuestra superficie? Nuestra superficie es el plano. Aquí está, el plano es nuestra superficie, aquí la tenemos, el plano. Entonces tenemos que hallar el gradiente de esa superficie. Pueden ponerle gradiente de G si quieren, o gradiente de S, da igual. Entonces el gradiente de superficie viene a ser derivada con respecto a X, que vale 2, derivada con respecto a Y, que vale 1, derivada con respecto a Z, que vale 2. ¿Ya? Y tenemos que sacarle el módulo a esto. Le sacamos el módulo, este módulo va a salir, a ver, aquí sale raíz cuadrada de 4 más 1 más 4, ¿no? Y esto sale raíz de 9, que esto es 3. ¿Ya? No, pues esto es un producto cruz, pues chicos. Pónganse en serio. Entonces aquí te quedaría que, a ver, el vector unitario viene a ser el gradiente, que sería 2, 1, 2, dividido para el módulo, para que se vuelva unitario, que sería 3, ¿no? Y miren, ahí ya me quedaría que el vector unitario viene a ser 2 tercios, 1 tercio, 2 tercios. Ese viene a ser nuestro vector unitario. Entonces, el diferencial de superficie vendría a ser eso, chicos. 2 tercios, 1 tercio, 2 tercios por el diferencial de área. Así quedaría nuestro diferencial de superficie, ¿sí? Así es la formulita como tienen que aplicarla cuando utilicen el teorema de Stokes, ¿ya? Vector unitario por el diferencial de área. Y el vector unitario es el gradiente de la superficie sobre el módulo del gradiente de la superficie. Entonces tienes que identificar bien cuál es la superficie con la que estás trabajando, ¿ya? Entonces, aquí ya habíamos hecho el rotacional, que era el producto cruz, que está aquí. Había salido 1, 1, 1. Y entonces te quedaría que el trabajo va a ser igual a la integral doble del rotacional, que salió 1, 1, 1, multiplicado por producto punto por el diferencial de superficie, que eso sale lo que está aquí. 2 tercios, 1 tercio, 2 tercios. Y eso por el diferencial de área, ¿no? Como aquí ya tenemos un diferencial de área, eso quiere decir que acá tenemos que poner R, la región de integración, ¿ya? La región de integración. ¿Cómo se encuentra la región de integración? Pues esto ya lo sabemos nosotros. El área o la superficie o el volumen o lo que sea que estemos trabajando, lo tenemos que proyectar a un plano. En este caso lo vamos a proyectar al plano XY. Entonces toda esta superficie que ustedes ven de verde, la proyectan al plano XY y la región encerrada va a ser lo que está aquí. Este triangulito que está aquí. Ya, entonces ahí traten de imaginarse, ¿no? Este plano inclinado, este triángulo, ¿no? Aplástalo contra el plano XY y te va a quedar sombreado este triángulo que está aquí adentro. Esto te va a quedar sombreado. Si ustedes quieren pueden hacer el dibujito acá aparte, ¿ya? El triángulo va a estar en el primer cuadrante,
corta el eje X en el punto 3 y corta el eje Y en el punto 6. Entonces va a ser una recta aquí de esta manera. Y este viene a ser nuestra región de integración, la región R. Es un triángulo, ¿no? Bueno, entonces para poder ponerle los límites de integración, podemos escoger aquí tranquilamente un rectángulo vertical, nada más, así, directamente, un rectángulo vertical. ¿Ya? Vamos resolviendo este producto a punto, te quedaría la integral doble de, aquí te quedaría 2/3 más 1/3 más 2/3 por el diferencial de área, ¿no? Haciendo este producto a punto, ¿no? Y te va a quedar aquí con respecto a la región R, y esto te va a quedar 2/3 más 1/3 más 2/3, ¿cuánto sale esto? Sale 5/3. Todo esto, 5/3, y este 5/3 puede salir del integral, entonces te quedaría 5 veces la integral doble con respecto a R del diferencial de área. ¿Sí ven? Así quedaría. Perdón, 5/3, no 5 veces, 5/3. 5/3. ¿Ya? Y bueno, ya nosotros sabemos qué cosa es esto. Ya esto de aquí no hay que hacerlo, ya esto ya estamos un poco avanzados, ya vimos, no me están pidiendo calcular así, calcular el área, la región de integración, no me están pidiendo eso. Aquí me están pidiendo calcular el trabajo, ¿ya? Utilizando el teorema de Stokes. Y esto de aquí ya nosotros sabemos que es el área de la región de integración, te quedaría 5/3 por el área de la región R. Y el área de la región R es un triángulo, sería la base por la altura sobre 2. Entonces te quedaría 5/3 de la base por la altura sobre 2. ¿Ya? ¿Cuánto queda esto de aquí? Bueno, aquí esto se simplifica, mitad 2, mitad 3, y te quedaría 5 por 3, 15. Entonces nos quedaría que el trabajo vale 15. Bueno, las unidades no podemos ponerle, ¿no? Porque no nos están dando unidades. Listo, chicos, y así quedaría, ¿no? No es necesario que ustedes le pongan límites a ese integral, porque eso ya ustedes lo conocen por definición, que es el área de la región de integración. Como el área es un triángulo, aplicas la fórmula del triángulo. ¿Ya? Preguntas, confirmen. Profesor, ¿puede repetir el producto cruz, por favor? Ya, bueno, aquí en el producto cruz, aquí tenemos a la función, ¿no? Z, X, Y. Aquí van las derivadas parciales, acuérdense. Entonces, para la primera componente, tienes que tapar la primera fila, tapas la primera columna y sacas el determinante de esta matriz, lo que te queda aquí. Derivas con respecto a Y, la Y, te quedaría 1. Derivas con respecto a ZX, sería 0. Por eso es que quedaría 1 menos 0 es 1. ¿Ya? En la componente J, tapas la fila de la J, tapas la columna de la J y te quedan estos 4. ¿Ya? Y sacas el determinante de esos 4. Derivas con respecto a Y, derivas con respecto a X, la Y te quedaría 0. Menos, derivas con respecto a Z, la Z te quedaría 1. ¿Sí? Y esto te quedaría menos 1, pero como estás con la J, tienes que ponerle un menos. Ya, entonces ahí sería 1. Y así mismo con la K. Tapas la fila de la K, tapas la columna de la K y te quedan estas 4. Derivas con respecto a X la X, te quedaría 1. Y derivas con respecto a Y la Z, te quedaría 0. Y por eso aquí queda 1. Ya ese sería el producto cruz o el rotacional de esa función, ¿no? Profe, aquí no se ponen unidades, ¿verdad? No se ponen unidades. No se ponen unidades.
Así es, entonces así es como se aplica esto, ¿no? Pero vamos haciendo... ¿cómo? Traten de escribir para que todos puedan ver, por favor. El producto cruz siempre tendrá esa forma. ¿Cómo va a tener esa forma? Eso depende de quién sea el campo. Si te refieres a 1, 1, 1, eso no. O sea, esto va a cambiar siempre. Depende del campo. El producto cruz es un vector. ¿Ya? Ahora vamos haciendo otro problemita, ¿ya? Voy a borrar esto de aquí. Y vamos haciendo, a ver, vamos haciendo ya traten de escribir para que todos puedan leer, si no, no los respondo, verán. Vamos haciendo el número 8. Número 8, pero. Vamos haciendo cuál, a ver aquí, uno que sea más o menos. A ver, el triángulo cortado por el plano. Este de aquí es lo mismo que el primerito que hicimos. A ver. Aquí este problema parece que le falta algo. Déjame leer. Y C es la curva en el plano X. Ah, ya. Y C es la curva dada por la elipse de aquí, en el plano XY. En sentido contrario, está facilito este de aquí. Pero bueno, vamos haciendo el de acá. C es la curva de intersección del semi-elipsoide con el plano Z igual 0. Ya, vamos haciendo el A y el B. Primero vamos haciendo el A. ¿Ya? Miren, te dice aquí, problema número 8, utiliza el teorema de Stokes para calcular esto. Vamos a calcular la integral sobre la curva de f punto de r. ¿Sí? O sea, ¿qué es lo que vamos a calcular? Vamos a calcular el trabajo. Pero te dice utilizando el teorema de Stokes. Es decir, la integral doble de el rotacional producto punto con el diferencial de superficie. ¿Ya? Este diferencial de superficie nosotros ya sabemos que lo podemos escribir también de esta forma. Bueno, podemos ponerle aquí producto punto con un vector unitario. Podemos ponerle vector n, ¿ya? ¿Por qué le pongo vector n? No sé si ustedes se acuerdan cuando se vio el capítulo de vector normal unitario, vector tangente unitario, vector binormal, eso de ahí, ¿no? Entonces la n era un vector normal. Normal quiere decir perpendicular, pero aparte es unitario, es decir, el módulo vale 1. Ya, entonces, en vez de ponerle u, que yo le estaba poniendo normalmente, podemos poner que el diferencial de superficie es n por el de a. Así, o sea, el vector unitario perpendicular multiplicado por el diferencial de área, ¿no? La mayoría de los libros lo van a encontrar así. Vector normal por el diferencial de área. Ya, el vector normal, ustedes ya saben que es el gradiente de la superficie sobre el módulo del gradiente de la superficie. A ver, aquí me dan este campo, el campo F, voy a ponerlo de forma cartesiana, x, x al cubo, y cuadrado, y z en la componente K. Ese es nuestro campo. Te dicen aquí, miren, y la curva C es la intersección del semi-elipsoide, que está aquí, con el plano Z igual 0. ¿Ya? Con el plano Z igual 0. Entonces, la curva C es la intersección de este elipsoide con el plano Z igual 0. ¿Ya? Entonces, a ver, semi-elipsoide, ¿no? Un elipsoide es una curva en R3, ¿no? Perdón, no una curva, una superficie en R3. Voy a hacer aquí el gráfico. De esta forma. Z, Y, X. Muy bien. A ver, aquí la ecuación, voy a ponerla acá aparte, no veo muy bien. La ecuación, ¿dónde está? Se me perdió aquí.
Z igual a raíz de 4 menos 4x cuadrado menos y cuadrado. Ese es el elipsoide. La función la utilizas cuando calculaste el rotacional, Héctor. La función te sirve para el rotacional, es esto. Esto es una sola. ¿Ya? Entonces, a ver, aquí tenemos el semilipsoide. Miren, si ustedes quieren pueden elevar al cuadrado. Te quedaría z cuadrado igual a 4 menos 4x cuadrado menos y cuadrado. Y mandan estos dos términos al otro lado. Te va a quedar 4x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado igual a 4. Dividimos para 4 todo y te va a quedar x cuadrado sobre 1 más y cuadrado sobre 4 más z cuadrado sobre 4. ¿Ya? Y esto igual a 1. Y aquí tenemos la ecuación del elipsoide. ¿Ven? ¿Por qué lo dejé de esta forma? Lo dejé de esta forma para poder ver los ejes de simetría. O los ejes mayor y menor. Eso ahí. Entonces en el eje X cortan el punto 1, por aquí. En el eje Y y Z cortan el punto 2 y 2. Entonces por aquí cortan el punto 2, por acá cortan el punto 2. En el eje X cortan el punto 1. Aquí se va a formar una pequeña elipse, se va a formar de esta manera. Así. Y acá en Z cortan el punto 2 también. Aquí es 1, aquí es 2 y aquí es 2 también. Y se va a formar así. Ya, ahí tenemos nuestra semi-elipse. No dibujo todo, perdón, nuestra semi-elipsoide. No dibujo todo el elipsoide porque ahí me dice clarito, vamos a trabajar con un semi-elipsoide. O sea, la mitad nada más ahí. Entonces, si ustedes se dan cuenta, este elipsoide lo corto con el plano z igual 0. Ya, lo corto con el plano z igual 0. Ya, aquí está, z igual 0. Y la intersección va a ser esta curva que ustedes observan aquí. La intersección entre el elipsoide y el plano z igual 0 va a ser la base, como quien dice, esta elipse de aquí. ¿Ya? Esa viene a ser nuestra curva C. ¿Se la puede encontrar? Sí, sí se la puede encontrar cuando z vale 0. Si la z vale 0, aquí reemplazas en 0, esto se te hace 0, y te quedaría x cuadrado más y cuadrado sobre 4 igual a 1. Y esa sería la elipse que está en la base. Que esta viene a ser la curva C. ¿Ya? Esta viene a ser la curva C. Está claro hasta ahí, ¿no? Pero nosotros no vamos a trabajar con la curva. No vamos a trabajar con la curva porque estamos utilizando el teorema de Stokes. Tenemos que trabajar con la superficie. ¿Cuál vendría a ser la superficie aquí? Bueno, la superficie vendría a ser el elipsoide, pues, ¿no? Aquí claramente se pueden dar cuenta que la superficie viene a ser el elipsoide, no la curva, ni el plano z igual 0. El plano z igual 0, ¿para qué te sirve nomás? Te sirve para poder cortar el elipsoide y poder sacar la curva C. Profe, ¿para qué me sirve la curva C? Bueno, en este momento no te sirve para nada, pero si tú te vas por el camino de integral de línea, ahí sí te sirve la curva C. Pero en este momento para nada, porque nosotros no vamos a utilizar integral de línea. Nos quedamos con la superficie que vendría a ser el elipsoide. Aquí dibujamos un vector normal, vector n, que es perpendicular a este elipsoide. ¿Sí? Muy bien, chicos, muy bien. Espero que esté claro hasta ahí, ¿no? Espero que esté clarinete hasta ahí. A ver. Entonces, ya habíamos dicho que el diferencial de superficie se lo cambia por el gradiente de superficie sobre el módulo del gradiente de superficie y eso multiplicado por el diferencial de área. ¿Ya? Ahí. A ver, espérenme un momentito. No sé si tienen preguntas, pueden hacer preguntas. Déjenme ir a hacer una cosita.
Ya, muy bien. A ver, entonces tenemos que hallar el gradiente de la superficie, ¿no? Ya habíamos dicho que la superficie era el elipsoide. Aquí está la ecuación del elipsoide. Pueden trabajar con esta o pueden trabajar con la de acá. Da igual, no importa. Entonces necesitamos hallar el gradiente de esta superficie. ¿Cómo se halla el gradiente? Pues simplemente hallando las derivadas parciales. Derivo esta ecuación. Este es el elipsoide, ¿no? Derivo el elipsoide con respecto a x, que haría 2x. Derivo con respecto a y, que haría y medios. Derivo con respecto a z, que haría z medios. ¿Sí? Ese sería el gradiente de superficie, ¿no? Tengo que sacarle el módulo a esto de aquí. El módulo del gradiente es igual a la raíz cuadrada de la primera componente al cuadrado sería 4x cuadrado, más la segunda componente al cuadrado sería y cuadrado sobre 4, y más la tercera componente al cuadrado sería z cuadrado sobre 4. ¿Ya? Cierro y todo esto sería el módulo, ¿no? A ver. A ver. Listo. A ver. Vamos a tratar de cambiar todo esto que está aquí. Miren, si ustedes se dan cuenta aquí, para que no quede así en términos de todas estas variables, ¿no? A ver, aquí creo que sí puse la ecuación bien. 4y. A ver, está la ecuación acá, ¿no? Y z dividimos para 4. Sí, todo está bien. Y entonces, miren, aquí podemos hacer algo. Y cuadrado sobre 4 más z cuadrado sobre 4. Esto aquí lo podemos cambiar, lo podemos despejar de aquí. Miren, de aquí lo podemos despejar. Este x cuadrado pasaría al otro lado y te quedaría 1 menos x cuadrado. Y eso de ahí es y cuadrado sobre 4 más z cuadrado sobre 4. Entonces aquí te va a quedar que el gradiente el módulo del gradiente va a ser igual a la raíz cuadrada de 4x cuadrado más estos dos términos que te dan 1 menos x al cuadrado. ¿Sí? Entonces ahí ya te quedaría que el módulo del gradiente va a ser igual a la raíz cuadrada de 3x cuadrado más 1. Ahí, para que quede más chiquitito, ¿no? Siempre utilizando la superficie, nada más que eso. Solo utilizando la superficie. No puedes utilizar nada más. No puedes utilizar ni el campo, ni puedes utilizar la curva, no, solo la superficie. Con esa tienes que manipular todo. A ver, listo. ¿Cómo quedaría esto? Quedaría que el diferencial de superficie va a ser igual a el gradiente, que ya lo tenemos acá. 2x, y sobre 2, z sobre 2. Todo esto dividido para el módulo, que sería la raíz de 3x cuadrado más 1. Y todo esto por el diferencial de área. Ya tenemos que hallar, miren, ya tenemos esto, el diferencial de superficie. O esto de acá, que es lo mismo, ¿no? Ya tenemos eso. Ahora hay que hallar esto de acá, el rotacional. Entonces tenemos aquí nuestro campo. Vamos hallando nabla cruz F. Esto de aquí va a ser igual a IJK. ¿Sí? Aquí van las derivadas parciales con respecto a X, con respecto a Y, con respecto a Z, y acá va el campo, ¿no? El campo sería X, aquí va X al cubo Y cuadrado, acá va Z. Ya, listo, sacamos este determinante, ¿no? Aquí va a quedar 0, menos 0. Acá va a quedar menos por la J. Estoy sacándolo directamente, esto es un determinante, ¿no? Acá va a quedar 0, menos 0 también, coma, y acá por último va a quedar solo esto. Aquí va a quedar 3x cuadrado y cuadrado menos 0. Listo, entonces ahí te queda que el rotacional va a ser igual a 0,3x cuadrado y cuadrado. Solo eso quedaría. ¿Ya? Y listo, ahora solamente tenemos que aplicar la fórmula. El trabajo va a ser igual a la integral doble del rotacional, que nos dio 0,3x cuadrado y cuadrado. Y esto tenemos que hacerlo producto punto con... ¿A dónde está ese vector? Acá está. Acá está. 2x, y medios, z medios. Y esto dividido para el módulo es lo que está acá abajo. Raíz de 3x cuadrado más 1
por el diferencial de área con respecto a la región R, ¿no? Entonces, si ustedes resuelven este producto punto, te va a quedar la integral doble de, a ver, primera componente 0, segunda componente 0, te quedaría tercera con tercera, nada más. Te quedaría aquí, a ver, 3 medios de x cuadrado y cuadrado por z sobre esta raíz de aquí, raíz de 3x cuadrado más 1 por el diferencial de área. Así es, con respecto a la región R. Está claro, ¿no? Miren, aquí esta integral, si ustedes recuerdan, la tenemos que proyectar al plano XY. Cuando esta superficie la proyecta al plano XY, se te va a formar esta región de acá abajo, que es la elipse, ¿sí ven? Se te va a formar esa elipse. ¿Ya? Cuando proyecto toda la superficie al plano XY, se forma toda esta elipse. ¿Sí? Entonces no puede estar esta Z aquí. No puede estar esta Z aquí porque nosotros estamos proyectando el plano XY. Entonces aquí es igual a Z. ¿De dónde despejo esta Z? De la superficie, chicos. Siempre hay que despejarla de la superficie. ¿Ya? Entonces aquí está la superficie. Incluso aquí está despejada. Raíz de 4 menos 4x cuadrado menos y cuadrado. ¿Sí? Entonces aquí cambiamos esto y te quedaría la integral doble. Bueno, este 3 medios lo podemos sacar si desean. Lo sacamos ese 3 medios y quedaría la integral doble de x cuadrado y cuadrado por z, pero la z es la raíz de 4 menos 4x cuadrado menos y cuadrado. Cierro y todo esto dividido para la raíz de 3x cuadrado más 1. Y eso multiplicado por el diferencial de área. Así es. Está un poquito complicado esta integral. Ya, entonces, eso de ahí nos queda, ¿no? Ahora, nuestra región de integración es una elipse. Nuestra región de integración es una elipse. ¿Qué tengo que hacer cuando yo tengo una elipse como región de integración? Tengo que aplicar coordenadas cilíndricas. Y en sí está súper complicada esta integral. A ver, en X corta en el punto 1, en Y corta en el punto 2, ¿no? Bueno, debería ser vertical, pero ahí están los puntos de corte. Entonces aquí tenemos nuestra región de integración. ¿Sí? Y X. Si tenemos una elipse, tenemos que aplicar coordenadas cilíndricas, ¿ya? Acuérdense, la X se la cambia por, aquí sería ¿cuánto? 1, que es el eje, ¿no? En este caso sería el eje menor, sería 1 por coseno de teta, bueno, 1 por R. 1 por R por coseno de teta. La Y se la cambia por el eje mayor, en este caso sería 2 por R por seno de teta. Y el diferencial de área se lo cambia por AB, que sería 1 por 2, por R de teta. Ya, estos son los cambios que hay que hacer. Así es, todos esos son los cambios que tenemos que hacer. Muy bien, a ver, ¿qué más podemos hacer aquí? Bueno, nada más, ¿no? Nos quedaría 3 medios de la integral doble. De aquí hay que cambiar todo esto. X cuadrado, Y cuadrado. Aquí hay que reemplazarlo por lo que está aquí. X cuadrado sería R cuadrado coseno cuadrado de teta. Y cuadrado sería 4R cuadrado seno cuadrado de teta. ¿Ya? Aquí quedaría la raíz de 4 menos 4x cuadrado, que sería 4R cuadrado coseno cuadrado de teta. Menos y cuadrado sería 4R cuadrado seno cuadrado de teta. Bueno, aquí sí se puede, ya por aquí me di cuenta que se puede sacar factor común algo. Sacamos factor común menos 4R cuadrado y ahí se va a hacer coseno cuadrado más seno cuadrado, se hace 1, se elimina eso, chéverazo. Ya listo, y todo esto dividido para la raíz de 3x cuadrado, que eso sería R cuadrado coseno cuadrado de teta, más 1, ¿sí? Cierro todo esto de aquí, y eso multiplicado por el diferencial de área. Como les dije, esta integral sí está cosa seria, esta integral. Ya, tienen que ver cómo la resuelven para que practiquen ahí. Pero de seguro son cambios de variables que hay que hacer. Hartos cambios de variables hay que hacer. Y el diferencial de área se lo cambia por 1 por 2, que sería 2R de R de teta. 2R de R de teta. ¿Sí? Ya, entonces, cuando ustedes trabajan con una elipse y hacen estos cambios, ¿sí? Cuando ustedes trabajan con una elipse y hacen estos cambios que les indiqué aquí, la elipse se convierte en una circunferencia de radio 1 con centro en el origen. Miren que esto aquí también nosotros ya lo hemos repasado, ¿sí?
Cuando trabajan con una elipse, la elipse se convierte en una circunferencia con centro en el origen y radio 1. ¿Para qué te sirve esto? Para poner los límites de integración. No vas a poner los límites de 1 a 2, no. Tienes que trabajar con el círculo. Serían los límites de integración de 0 hasta 1 para el R, porque el radio va de 0 hasta 1, y el ángulo sería toda la vuelta, que sería de 0 hasta 2pi. Así es. Entonces, toda esa integral tienen que resolver si esta cosa seria es integral. Bueno, entonces, miren, simplemente es esta fórmula que tienen que aplicar y tratar de identificar cuál es la superficie. Eso sí, identificar cuál es la superficie. Sí, o sea, por lo general este tema y el siguiente tema salen integrales bien complicadas. Salen integrales bien complicadas en este tema y en el próximo que sigue. Así que tienen que practicar integrales. Ya ustedes tienen que saber resolver cualquier tipo de integrales. Profesor, disculpe una pregunta. La parte de en medio, donde está raíz de 4x al cuadrado más 1 menos x al cuadrado. Ajá, ahí. ¿Sí? ¿De dónde sale ese 1 menos x al cuadrado? De aquí, despejé de aquí, de la elipse. Mira aquí. Y cuadrado Ah, sobre ya, ya. 4 más z cuadrado sobre 4 lo dejo de este lado y este x cuadrado lo mando al otro lado. Te quedaría 1 menos x Mm, cuadrado. Entonces, estos dos términos lo cambio por esto de aquí. gracias. Ajá, así es. Sí, está cosas serias, cosas serias. Los límites de R, es que acuérdate cuando tú trabajas con una elipse, la elipse se convierte en una circunferencia de radio 1. Cuando tú haces estos cambios, la X las cambias por AR coseno, la Y la cambias por BR seno y el diferencial de área lo cambias por ABR de R de teta. Esta elipse se convierte en una circunferencia de radio 1. Ya, pues la circunferencia de dónde a dónde va. De 0 hasta 1 para el radio y de 0 hasta 2pi para el ángulo. Así es, así que... Es que una cosa es parametrización, Héctor, y otra cosa es cilíndrica. No es lo mismo. No es lo mismo parametrizar una elipse que coordenadas polares para elipse. Bueno, alguien más, no sé si tengan preguntas. Yo les recomiendo que traten de resolver esta integral. Está cosa seria en realidad, está seria esta integral, pero traten de resolverla. Lo bueno es que acá en la raíz de acá abajo, en la raíz de acá arriba, sacando factor común 4r cuadrado, tranquilamente se eliminan las funciones trigonométricas. Recuerden también que cuando ustedes integran con respecto a la r, la otra variable es constante, así que pueden hacer un cambio de variable sin preocuparse. O sea, si la variable es la r, quiere decir que el ángulo θ es constante. Lo trabajan como una constante. Y ahí tienen que derivar, o sea, como que fueran dos variables diferentes. Si es que hacen un cambio de variable. No me lo he puesto a resolver esta integral, pero se la ve seria. Así que traten de practicarlo.
Puede ser que algo así les salga en alguna lección o algo, entonces ya más que sea ya saben cómo hacerlo. Muy bien. A ver. Ya, a ver, miren, vamos haciendo un ejercicio de estos de aquí. A ver, déjenme ver bien uno que sea chévere, interesante. Este de aquí parece interesante. Sí, se lo ve súper interesante. Ya, a ver, entonces vamos haciendo el de aquí. Déjenme hacerle un poquito más grande el ejercicio. Ya me dan el gráfico, es lo bueno. ¿Ya? Entonces, miren, aquí me dicen sea S la superficie de la ecuación. Aquí está la... Miren, sea S. S es la superficie de esta ecuación. O sea, esta es nuestra superficie. Aquí está, clarito. Aquí lo dice el dibujo. ¿Ya? Que es el paraboloide, ¿no? Entonces, aquí ya tenemos a la superficie. Vamos a poner aquí aparte. Chus. Ya, vamos a poner aquí que S es igual a... Perdón, S... Dos puntitos, z igual a x cuadrado más y cuadrado. Esa es nuestra superficie. ¿Sí? Esa es nuestra superficie. Dice que se encuentra limitada por los planos z igual 1 y z igual 3. O sea, no me voy a quedar con todo el paraboloide. No, no me voy a quedar con todo el paraboloide, sino solamente lo que está entre z igual 1, z igual 3. Y igual x y x igual 0. ¿Sí ven? Aquí está esa figura. O sea, miren, yo tengo aquí un paraboloide. Este paraboloide lo estoy cortando. A ver, déjenme hacer aquí estas dos líneas de aquí. Este paraboloide lo estoy cortando con z igual 1. Por aquí un plano z igual 1. De esta forma. Entonces aquí ya se mocha un pedazo del paraboloide, ¿no? De esta manera. Con z igual 3 en la parte superior. Entonces aquí ya quedaría el pedacito que está aquí en el medio. Pero luego tengo que cortarlo con y igual x. Y igual x viene a ser un plano inclinado. Entonces aquí trazamos un plano inclinado de esta forma. Así. ¿Sí ven? Entonces este plano inclinado, ¿qué es lo que va a hacer? Va a hacerle un corte pues a nuestro gráfico así. ¿Ya? Va a hacerle un corte a nuestro paraboloide aquí así. ¿Ya? De esta manera. Y luego tenemos x igual 0. X igual 0 viene a ser un plano en la parte de acá. Así. Entonces ahí ya prácticamente te vas a quedar con el volumen, no con el volumen, sino con la región que está aquí entre los dos planos. Aquí en el medio, entre los dos planos. Aquí. ¿Sí? Es lo que está aquí, ¿no? Es lo que está aquí. Aquí está x igual 0. Aquí está y igual x. Ahí en esa parte. Así. Entonces nos estamos quedando con lo que está aquí en el medio, entre los dos planos.
la superficie que está aquí en el medio. Aquí está z igual 3, aquí se ven, y acá abajo está z igual 1. Por eso es que nos queda este pedacito de aquí. En este caso nos dan el gráfico, pero puede ser que no nos hayan dado el gráfico. Ustedes tienen que hacer el gráfico. Así que pónganse a practicar gráficos, verán, antes del examen. En esta semana aprovechen, pónganse a practicar gráficos, que gráficos hay que hacer porque hay que hacer. Si esta superficie, miren, aquí está clarito, si esta superficie la proyecto al plano XY, aquí se ve clarita la proyección. Si la proyecto al plano XY, me queda esta región R, ¿sí ven? Aquí está clarita, ¿no? Nos dieron ya la región de integración. Entonces, ¿qué me piden calcular? Esto me piden calcular, miren. Calcular la integral doble del campo, producto punto con n, por el diferencial de superficie. ¿Me confirman, chicos, si me escuchan cortado o no me escuchan cortado? Porque ahorita me acabó de salir de nuevo conexión inestable. Entonces, si me escuchan bien o no me escuchan bien. Ya, entonces, muy bien. Necesitamos hallar el gradiente de superficie. Vamos hallando el gradiente de superficie, derivamos con respecto a x, sería 2x, derivamos con respecto a y, sería 2y, y derivamos con respecto a z, quedaría menos 1. Profe, ¿por qué queda menos 1? Chicos, es el gradiente de una superficie. Ustedes tienen que acordarse cómo se halla el gradiente de una superficie, ¿sí? Cuando la superficie es de forma explícita. Miren que aquí está de forma explícita. Derivada con respecto a x, con respecto a y con respecto a z vale menos 1. Si no te acuerdas ya, pues manda la z al otro lado, manda la z para acá, al otro lado, y te quedaría x cuadrado más y cuadrado menos z igual 0. Y ahora si derivas con respecto a x, con respecto a y con respecto a z, y te queda lo mismo. ¿Ya? Entonces ahí está el gradiente de superficie. ¿Ya? Muy bien. A ver. Miren lo que nos dan aquí, ¿no? Esto es todo súper interesante, esto de aquí. N por el ds. A ver. N es el vector. Aquí hay que tener cuidado con algo. Ya nosotros sabemos que n es el vector normal unitario. ¿Ya? El vector normal unitario. Que eso era el gradiente de superficie dividido para el módulo del gradiente de superficie. ¿Sí? Pero cuando me dan esta multiplicación n por el diferencial de superficie, este diferencial de superficie yo lo considero como el módulo del gradiente de superficie por el diferencial de área, ¿ya? De esta manera, cuando ustedes observen esta notación, chicos, cuando ustedes observen esta notación, vector normal por diferencial de superficie. El vector normal ya sabemos nosotros cuál es. Gradiente de superficie sobre el módulo del gradiente. Pero como está multiplicado por un diferencial de superficie, ese diferencial de superficie ustedes lo consideran así. Módulo del gradiente de superficie por el diferencial de área. ¿Ya? Así lo van a considerar. Eso quiere decir que si ustedes multiplican n por el ds, ya pues la n es el gradiente de superficie sobre el módulo del gradiente, y eso multiplicado por el ds, pero el ds lo consideran de esta forma, acuérdense en este caso, ¿no? N por ds, por el diferencial de área, y ahí pueden observar que esto se cancela, y te va a quedar que n por el ds va a ser igual al gradiente de superficie por el diferencial de área. ¿Ya? Así vamos a considerar esto cuando me digan n por ds. Gradiente de superficie por el diferencial de área. Entonces eso te va a quedar aquí. La integral doble de aquí es f, ¿sí? F, producto punto, nds. Miren que no es rotacional, cuidado, no es rotacional, solo dice f nada más. ¿Ya? Y n por ds dice aquí que es el gradiente de superficie por el diferencial de área. ¿Ya? Eso de ahí. Listo, ahora tenemos que reemplazar esto de aquí. El gradiente de superficie ya lo tenemos, está aquí. Esto es con respecto a la región R. Acá era con respecto a ese, aquí no, porque aquí tenemos un diferencial de superficie. Tienen que acordarse de todas estas cositas. Acá ya le pongo región R porque ya tengo un diferencial de área. ¿Sí? Necesito el campo sí me lo dan, aquí está.
Ya, entonces te va a quedar esto aquí como la integral doble del campo. El campo es x, y, z cuadrado. Multiplicado por el gradiente, que eso salió 2x, 2y, menos 1. Y eso por el diferencial de área. ¿Ya? Cuidado, no te dicen rotacional, solo te dicen f, ¿sí ven? Esto es lo que me piden calcular, así que hay que respetar eso. Te dice aquí la integral doble de, vamos resolviendo este producto, te quedaría 2x cuadrado, este producto punto, ¿no? Aquí te va a quedar más 2y cuadrado y acá te va a quedar menos z cuadrado. Ya, por el diferencial de área, así, con respecto a la región R. ¿Ya? Así nos va a quedar, chicos. Aquí te va a quedar lo siguiente, la integral doble de, miren, podemos, aquí adentro podemos sacar factor común el 2, te quedaría x cuadrado más y cuadrado, menos z cuadrado. Y esto por el diferencial de área. Aquí tenemos cuánto vale z, vale x cuadrado más y cuadrado. Pero si elevamos al cuadrado, te quedaría que z cuadrado sería x cuadrado más y cuadrado y todo esto al cuadrado. Entonces aquí te va a quedar la integral doble, esto es con respecto a r, ¿no? De 2 por x cuadrado más y cuadrado menos z cuadrado, pero z cuadrado es x cuadrado más y cuadrado y todo esto al cuadrado por el diferencial de área. Cierro y esto con respecto a la región R, ¿no? Aquí no se puede hacer nada más, no vayan a estar multiplicando nada de esto de aquí. ¿Por qué? Porque acuérdense que si trabajamos con coordenadas cilíndricas, x cuadrado más y cuadrado, eso es r cuadrado, ¿ya? Entonces, miren, ya tenemos esta integral listecita. Solamente hemos reemplazado todo lo que me dicen. Aquí lo único nuevo es el n por el ds. Cuando ustedes tengan n por ds, el ds considérenlo así, pónganle ahí ojito o algo, lo que sea, ¿no? Pilas con esto. El ds lo consideran así, gradiente de superficie, perdón, módulo del gradiente por el diferencial de área. Cosa que ahí, cuando ustedes lo multipliquen por el n, miren aquí esto, cuando lo multipliquen por el n, esto siempre se va a eliminar. Esto se va a eliminar. Y te quedaría que n por ds es gradiente de superficie por el diferencial de área. Así va a quedarte siempre. Te lo puedes aprender si quieres. Ya. Entonces ya tenemos esta integral listecita para poder reemplazar los límites de integración. ¿Ya? Para poder reemplazar los límites de integración, esta superficie la proyecto al plano XY y me queda la región que está aquí de celeste, ¿no? Como ustedes se pueden dar cuenta, esta región parece una pequeña circunferencia. Efectivamente, sí es una pequeña circunferencia. ¿Ya? Sí es una pequeña circunferencia. ¿Cómo me puedo dar cuenta de que es una pequeña circunferencia? Bueno, pues mira, aquí, a ver, podemos hallar las intersecciones si ustedes desean. Por ejemplo, cuando z vale 1, o sea, como para salir de dudas. Si la z vale 1, intersectala con el paraboloide, para que aquí, miren, aquí está. Paraboloide intersectado con el plano, te va a quedar esta región que está aquí. Ya, esta línea de aquí, si ven, esta curva. Entonces vamos averiguando qué curva es esa, la de aquí. Entonces la reemplazo en el paraboloide y te quedaría 1 igual a x cuadrado más y cuadrado. Y como pueden darse cuenta, esto es una circunferencia de radio 1. Entonces, si esta circunferencia que está aquí, tú la proyectas al plano XY, te va a quedar la circunferencia de acá. ¿Sí ven? Entonces, esto efectivamente sí es una circunferencia de radio 1. Incluso aquí lo indica. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa con z igual 3? Si la z vale 3, estarías intersectando con un plano en la parte de acá arriba. ¿Ya? Entonces, al intersectar con un plano acá arriba, el paraboloide, la intersección te va a quedar esto de aquí. Esta curva de aquí, ¿sí ven? Ya, entonces, esta curvita de aquí. Y si esta curva tú la proyectas al plano XY, tal como indican aquí, ¿sí ven? Si tú la proyectas al plano XY, te va a dar la región de acá, la curva de acá. Esta curva de acá arriba te va a dar. ¿Ya? Esa curva te va a dar. Y efectivamente es una circunferencia, ¿no? Reemplacemos aquí, te quedaría 3 igual a x cuadrado más y cuadrado. Entonces, como pueden darse cuenta, es una circunferencia con radio raíz de 3. Tal como lo indica aquí, miren, radio raíz de 3. ¿Sí ven? Ahí lo indica incluso. Ya, entonces prácticamente aquí tenemos una circunferencia chiquita y acá una circunferencia más grande. ¿Ya? Aquí estás desde y igual a x, miren, aquí lo indica incluso. Y igual a x forma un ángulo de pi cuartos y tú vas a llegar hasta acá, hasta el eje, este vendría a ser el eje y, creo. Sí, este vendría a ser el eje y. Entonces llegarías hasta acá.
Entonces, si aquí es pi cuartos, quiere decir que acá es pi medios, ¿no? Y acá es 0. Entonces, vas a ir de pi cuartos hasta pi medios para cubrir esta región de aquí. ¿Sí? Me dan pilas con eso ahí. Y ya con eso podemos poner los límites de integración, transformando todo a coordenadas cilíndricas. Aquí te va a quedar 2r cuadrado menos, acá te va a quedar r a la cuarta. El diferencial de área lo cambio por r de teta, porque es una circunferencia. La integral de aquí de adentro es con respecto a r, y la r, ¿de dónde va? Miren, va a ir de este punto a este punto. O va a ir de acá a acá, que es lo mismo. Va a ir desde 1 hasta raíz de 3. ¿Sí ven? De 1 a raíz de 3. Y el ángulo viene a ser este pedacito nada más. De pi cuartos a pi medios. Entonces, de pi cuartos hasta pi medios. ¿Ya? Y esa es la integral que nosotros tenemos que resolver, chicos. Que eso es lo que me piden calcular ahí. ¿Ya? Eso es lo que nos piden calcular ahí. A ver, y ustedes dicen, profesor, pero ¿y qué es esto de aquí? Nosotros ya sabemos que esto, miren, la integral doble del rotacional, producto punto con el diferencial de superficie, esto es el trabajo. Esto es el trabajo, ¿sí? Eso es el trabajo. Pero esto de aquí no es lo mismo que lo que está acá. ¿Ya? Es totalmente diferente, no es lo mismo. Miren, ¿no? Totalmente diferente. La integral doble de f producto punto con n por ds, esto se lo conoce como el flujo, chicos. El flujo a través de una superficie. ¿Ya? El flujo a través de una superficie. El flujo se lo define con esta letra phi, ¿ya? De esta manera. ¿De dónde sale pi medios? Aquí, pues, es que estás trabajando con z y con el plano x igual 0. O sea, llegarías hasta aquí. Mira la región de integración. Llegas a esta línea. Vienes desde pi cuartos, aquí, y llegas hasta acá. Entonces estás trabajando en este tramito, de pi cuartos hasta aquí, hasta el eje, que sería pi medios, ¿no? Porque hay que ir avanzando. De pi cuartos hasta el eje sería pi medios. Por eso llegas hasta pi medios. Ya, entonces, esta integral que acabamos de resolver, bueno, aquí ya tendrían que ustedes terminar de resolver y ver cuánto mismo sale. Eso de ahí es el flujo, chicos. ¿El flujo de qué? Bueno, nosotros tenemos un campo. Ustedes saben que un campo son vectores en el espacio. Bueno, déjenme borrar esto de acá para que se vea limpiecita la figura. Ustedes saben que el campo son vectores en el espacio apuntando en cualquier dirección, ¿ya? Entonces, pero este campo va a atravesar a la superficie. Unas flechas van a ir para allá, otras flechas van a ir para adentro, y así sucesivamente, ¿ya? Entonces vamos a tener campo atravesando esa superficie. Vamos a tener campo saliente y campo entrante, o flujo saliente. A esto se le llama flujo saliente o flujo entrante. Ya, entonces lo que nosotros calculamos es el flujo saliente, chicos. Flujo saliente. El flujo saliente siempre es positivo. Si te sale negativo, no le vas a cambiar a positivo, sino que lo que estarías calculando es flujo entrante. El flujo entrante es negativo. Si te piden flujo saliente, el flujo saliente es positivo, ¿ya? Eso es lo que estamos calculando. Es algo como esto, ¿no? Imaginen que ustedes tienen aquí una esfera, ¿ya? Vamos a suponer que está cerrado acá abajo, ¿no? Suponer que está cerrado acá abajo. Y esta esfera está llena de agua. Supongamos que está aquí adentro llena de agua, ¿ya? Está llena de agua. Pero esta esfera tiene huequitos, ¿ya? Esta esfera tiene huequitos en toda su superficie. Entonces, esta agua, ¿qué es lo que va a querer hacer? Va a querer salir de esa esfera por estos huequitos. Entonces, estamos calculando el flujo de agua a través de esta superficie. En este caso, es agua, es líquido. Pero esto puede ser un flujo eléctrico, puede ser corriente, puede ser campo magnético, dependiendo de qué lo estemos utilizando. Por eso no estamos trabajando con unidades, ¿ya? Entonces puede ser flujo de cualquier tipo, como les acabo de indicar, puede ser eléctrico, puede ser magnético, puede ser un fluido, un líquido, así como les acabé de explicar aquí. Es lo más rápido para poder entender qué es lo que estamos haciendo. Pero nosotros calculamos solamente flujo saliente, utilizando esta formulita que está aquí, ¿ya? Que es como ustedes han visto aquí, ¿ya? Y hay que resolver esta integral.
¿Ya? Muy bien. No sé si tienen alguna preguntita aquí con respecto a este tema, chicos. Confirmen. O sea, profesor, en sí calculamos el área de esa superficie, ¿verdad? No, no estamos calculando el área. Estamos calculando el área. Es como yo puse aquí el ejemplo. O sea, tenemos aquí una pequeña esfera. Dentro de esta esfera tenemos un fluido, que puede ser cualquier cosa. Yo le puse agua. Y imagínate que esta esfera tiene huequitos aquí. ¿Ya? Tiene huequitos. Entonces, el agua va a querer salir por esos huequitos. Y nosotros estamos calculando el flujo de agua que atraviesa esa superficie. ¿Cuánto? O sea, cuánto líquido o cuánto caudal debería ser, cuánto caudal atraviesa esa superficie. Así es, todo lo que traspasa la superficie, correcto. Ya. Todo lo que traspasa. No necesariamente va a salir todo el líquido. Ya. O no, como ustedes ven acá, no necesariamente va a atravesar todo el campo a la superficie. ¿Ya? Solamente es el flujo saliente, no es el área, esto no es área. Bueno, confirmen. ¿Alguien más tiene preguntitas? Eduardo, no, pues eso depende de si tu superficie está de forma implícita o está de forma explícita, ¿no? Pues ahí, dependiendo de eso, va el -1. O sea, si tú tienes una superficie z igual a f de x, y, el gradiente de superficie es fx, fy, -1. Pero si tú tienes una función que depende de tres variables, x, y, z, igualada a una constante, o sea, una superficie de forma implícita, el gradiente de superficie es fx, fy, fz. Así es, ahí. Esos son los dos casos, dependiendo de eso. O la puedes volver implícita, así es, la vuelves implícita. Bueno, pero eh, eh, para poder calcular el flujo, bueno, ya sabemos que hay que utilizar esta formulita. Miren, ya sabemos cómo calcular el trabajo cuando tenemos un campo de dos componentes, que es el teorema de Green. Ya sabemos el que es un poquito más difícil, que es el teorema de Stokes. Cómo calcular el trabajo aplicando el teorema de Stokes. Ya solo es una fórmula que tienen que aprendérsela y aplicar esa fórmula. Ya cómo quede la integral, bueno, o sea, ya debemos saber resolver cualquier tipo de integral que nos pongan. Más que sea plantear bien el problema, ¿no?
que es una simple fórmula. Y ahora lo que estamos aprendiendo es calcular el flujo utilizando esta fórmula, ¿ya? A ver, pero miren, esta formulita de aquí solamente sirve para calcular el flujo a través de una superficie. Voy a hacer esto un poquito más acá. Un ejemplo. Supongamos que yo tengo una superficie aquí y en la parte de arriba tengo otra superficie. Vamos a ponerla así, ¿ya? Una superficie arriba y una superficie abajo. Miren, este es un ejemplo clarito. Como pueden darse cuenta, este es un volumen, ¿no? Un volumen encerrado. Esto es un volumen encerrado. Pero tengo dos superficies. Tengo la superficie S1 y tengo acá una superficie S2. Nuevamente, suponiendo que aquí adentro hay agua o cualquier líquido, o aquí adentro, de manera general, aquí adentro está el campo F. Dentro vamos a tener el campo F. Ese campo F va a querer salir de esta superficie. Va a querer salir de esa superficie. ¿Ya? Tal como ustedes observan ahí. Pero tenemos dos superficies diferentes, ¿no? Tenemos la superficie S2 y tenemos la superficie S1. Si tú quieres calcular el flujo total a través de todo este volumen, tendrías que calcular el flujo 1 más el flujo 2, ¿ya? Porque son dos superficies diferentes, es decir, tendrías que calcular la integral doble del campo producto punto con n por ds con respecto a la superficie 1, y a esto tienes que sumarle la integral doble del campo producto punto con n por ds con respecto a la superficie S2. Son dos integrales dobles diferentes. Y bueno, puede ser, como ya hemos venido viendo, puede ser que estas integrales no sean tan sencillas de resolver, ¿ya? Entonces, esta fórmula que ustedes observan aquí solamente es válida para el flujo a través de una superficie. Ya, voy a ponerla aquí. Para que no se olviden, ¿no? Flujo a través de una. Voy a ponerle otro color para que no se olviden ahí. Bien grande. De una superficie. Y es por esa razón que como en este problema yo tengo dos superficies, tengo que calcular flujo 1 más flujo 2. Flujo a través de la primera superficie y flujo a través de la segunda superficie, y al final sumo los dos flujos y eso te da el flujo total. Recuerden que nosotros calculamos flujo saliente, ¿sí? Flujo saliente. Eso es lo que nosotros hemos aplicado aquí. Aquí en este problema solo tengo una superficie, que es la superficie de verde. Y la superficie ni siquiera es cerrada, ¿sí ven? Solo es una superficie, un pedacito de paraboloide, correcto. O sea, no es una superficie cerrada como la que yo les estoy dibujando acá. ¿Ya? Entonces solamente es un pequeño pedacito. Ahí pueden ver ustedes claramente, ¿sí ven? Ahí está, clarito. ¿Ya? Pero, ¿qué pasa si yo tengo dos superficies o más? Y no solamente eso, sino que, ¿qué sucede si el volumen es cerrado? ¿Qué sucede si el volumen es cerrado? A ver, aquí vamos a poner. Si el volumen es cerrado, ¿ya? O sea, miren, voy acá de nuevo. Esto aquí no se puede considerar como volumen. Esto aquí simplemente es un pedazo de superficie. Esto no es un volumen. Aquí tendría que haber otra superficie que empiece a cerrar y quede algo como esto, por ejemplo, una esfera con una tapa aquí. Entonces esa tapa ya está cerrando el volumen. Lo mismo que acá. Un volumen arriba, perdón, una superficie arriba, una superficie abajo y se cierra. Eso sería un volumen cerrado. ¿Ya? Entonces, si yo quiero aplicar esta fórmula, tendría que aplicar flujo para la primera más flujo para la segunda y al final sumo las dos. Espero que esté claro esto de aquí, chicos. Pero, ¿qué pasa si el volumen está totalmente cerrado? Y nos piden el flujo a través de todo este volumen. ¿Ya? Flujo total a través del volumen. Entonces ahí vamos a aplicar lo que se llama el teorema de Gauss. ¿Ya? ¿Para qué te sirve el teorema de Gauss? Para lo que les estoy explicando aquí. Para poder calcular el flujo a través de un volumen cerrado, chicos. A través de un volumen cerrado. ¿Ya? Entonces, vamos a ponerlo así. El flujo
a través de un volumen cerrado, eso es igual a la integral triple de la divergencia por el diferencial de volumen. Y aquí se le pone la Q porque es una integral triple y vamos a tener un volumen, ¿no? Poner aquí la Q es el volumen. Y el volumen debe ser cerrado, ¿ya? Para poder aplicar teorema de Gauss. Claro, integral triple de la divergencia. Esto es nabla producto punto con F. Tienen que acordarse cómo se calcula esto por el diferencial de volumen, ¿ya? Solamente esta formulita es el teorema de Gauss. Nada del otro mundo, ¿ya? Nada del otro mundo. A ver, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Se acuerdan cuando calculábamos integral de línea? Integral de línea, o sea, una integral sobre la curva, y supongamos que la curva es cerrada, como en el teorema de Green. A ver, voy a poner aquí como un mini resumen de la fórmula. Aquí Green. En Green, ¿qué teníamos? Un campo de dos componentes y una curva cerrada. Es ok. Entonces se calculaba el trabajo como la integral doble de ¿quién? De nx menos my por el diferencial de área. Pero, a ver, cuidado, nuestra curva es cerrada. Cuando la curva es cerrada, a ver, déjenme poner esto aquí primero. Trabajo en la integral de f.dr sobre la curva. Esto de aquí era la integral doble de nx menos my por el diferencial de área y aquí va la región R, ¿no? Pero como nuestra curva es cerrada, aquí miren chicos, a la integral de aquí, no a la de acá, porque esta es una integral con respecto a R, a la de acá, a la que es con respecto a la curva, se le pone un circulito aquí. Ese circulito no es nada del otro mundo, o sea, simplemente es para decir que la curva es cerrada, eso es todo. Para decir que la curva es cerrada, nada más, ¿ya? Solamente para eso. Nuestra región R también va a ser cerrada, porque si la curva es cerrada, la región R es cerrada. Entonces aquí también a esto se le pone así, ¿ya? Solamente es para indicar que la región R es una región cerrada, nada más. Lo mismo pasa con el teorema de Stokes. Sirve para poder calcular el trabajo, es la integral de f.dr con respecto a la curva, pero como la curva es cerrada, se le pone aquí un circulito. Y el teorema de Stokes te dice que es la integral doble del rotacional producto punto con el diferencial de superficie, y esto es con respecto a la región, bueno, aquí es con respecto a la superficie primero, y a esto se le pone este circulito para indicar que la superficie es cerrada, porque si la región es cerrada, la superficie es cerrada, ¿no? O sea, simplemente es para indicar eso. Lo mismo pasa con el teorema de Gauss. En el teorema de Gauss, como nuestro volumen es cerrado, a estas tres integrales se le pone este circulito, solamente para indicar que el volumen está totalmente cerrado, solamente para eso. ¿Ya? Hasta ahí, chicos. ¿Alguien tiene preguntas? Confirmen.
Ya miren, por ejemplo, vamos haciendo este de aquí que se lo ve súper interesante. Problema C, a ver, sí, problema C. A ver, a ver. A ver, no, el de aquí era. A ver, sí, miren, vamos haciendo este de aquí, problema número C. Miren, aquí dice, mediante el teorema de Gauss, ¿ya? Calcular esta integral. La integral doble de, a ver, la integral doble de f.n por el diferencial de superficie, ¿no? Esto de aquí, ya nosotros sabemos que esto de aquí es el flujo, ¿sí? Miren, tienen que aprenderse esta integral, ¿no? Es decir, aquí, incluso aquí lo dice, es decir, calcular el flujo de S a través de la superficie. ¿Ya? Entonces, pero me dicen que aplique el teorema de Gauss. Entonces, como quiero aplicar el teorema de Gauss, esto debería ser la integral triple de nabla.f por el diferencial de volumen, ¿no? Aquí le ponemos la Q del volumen. A ver, vamos haciendo el literal C. ¿Qué te dice el literal C? Te dice, aquí te dan el campo. Miren, aquí está el campo. X por Y más Y por J más Z por K sobre X cuadrado más Y cuadrado más Z cuadrado. Todo esto aquí es el campo. Pueden escribirlo así también si ustedes desean. X sobre X cuadrado más Y cuadrado más Z cuadrado, coma Y sobre todo esto que está aquí, X cuadrado más Y cuadrado más Z cuadrado, y Z sobre todo esto, ¿no? También pueden escribirlo así. Listo, ahí lo tengo de forma cartesiana. Y tenemos que S, miren aquí dice, donde S es la región encerrada por las esferas concéntricas, y aquí te dan estas dos esferas. Una esfera de radio A, una esfera de radio B, y te dicen que B es mayor a A. Entonces vamos a tener que nuestra superficie son dos esferas, una esfera grande y una esfera pequeña. ¿Ya? De esta manera. ¿Sí? Tal como ustedes observan ahí. Dos esferas concéntricas, ¿no? De esa manera. La superficie debe ser lo que está encerrado por las esferas, o sea, lo que está aquí adentro, entre las dos esferas, entre la esfera grande y la esfera pequeña, o sea, lo que está aquí, en el medio, entre las dos esferas. Esa vendría a ser la superficie esa. ¿Ya? O el volumen, ese vendría a ser nuestro volumen encerrado, ¿no? Aquí incluso lo dice. Ese es la región encerrada por las dos esferas, lo que está aquí en el medio. ¿Ya? Ese vendría a ser nuestro volumen. El volumen que está en medio entre las dos esferas. Muy bien, entonces necesitamos hallar primero esto. ¿Ya? ¿Cómo se llama? La divergencia, nabla.f. ¿Cómo se llama esto? Esto era la derivada de la primera componente con respecto a x, más la derivada de la segunda componente con respecto a y, más la derivada de la tercera componente con respecto a z. Perdón, tercera componente es p, con respecto a z. Así es como se halla la divergencia. Entonces hay que derivar esto de aquí con respecto a x, y, z. Y sumar todo esto y ver cuánto mismo nos queda. Listo, a ver. Vamos haciendo eso. A ver, vamos haciendo esto de aquí directamente. Si derivo la primera componente con respecto a x, aquí hay que tener cuidado, hay que aplicar regla de la división. Sería la derivada del primero por el segundo, menos el primero por la derivada del segundo, pero es con respecto a x, así que sería 2x.
Todo esto sobre x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado y todo esto al cuadrado, ¿no? Y ahí tenemos la derivada de la primera componente con respecto a x. Esto tenemos que sumarle la derivada de la segunda componente con respecto a x. Ya voy a hacerlo directamente esto, ¿no? Hay que aplicarle la división también. Ya sería derivada del primero por el segundo. Sería aquí más, no menos, perdón, menos el primero por la derivada del segundo, pero es con respecto a y, así que quedaría así. Y por último, la tercera componente. Con respecto a z. Así que quedaría aquí arriba todo esto. Y bueno, aquí podemos sumar todo esto de aquí. Vamos a ver cuánto queda todo esto. Mínimo común sería el mismo término que está acá abajo, ¿sí ven? Es el mismo, ¿no? X cuadrado más y cuadrado más z cuadrado al cuadrado. Y sumamos todo lo que está arriba. Todo lo que está arriba. Aquí va a quedar, miren, sumando esto directamente. X cuadrado más x cuadrado sería 3x cuadrado. Aquí sumamos y cuadrado más y cuadrado más y cuadrado sería 3y cuadrado. Y aquí sumamos z cuadrado y z cuadrado sería 3z cuadrado. Y aquí quedaría esto. Menos 2x cuadrado menos 2y cuadrado y el de acá, menos 2z cuadrado. Cosa que ahí nos va a quedar en la parte de arriba x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado. Y en la parte de abajo lo mismo, pero al cuadrado, pues, ¿no? De esta forma. Se simplifican y te va a quedar ahí 1 sobre todo esto de aquí. Así es, así nos va a quedar. Esa sería la divergencia, esa sería la divergencia. Así es, así mismito. Bueno, entonces vamos reemplazando eso aquí. Quedaría que el flujo va a ser igual a la integral triple de la divergencia, que es 1 sobre x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado, y por el diferencial de volumen, ¿no? Ahora, si ustedes se dan cuenta, nuestro volumen es lo que está aquí encerrado entre las dos esferas, ¿ya? Entonces, ¿qué tipo de coordenadas tenemos que aplicar ahí? A ver, confirmen, ¿qué tipo de coordenadas tenemos que aplicar ahí para poder cambiar este diferencial de volumen? Vamos, confirmen, confirmen. Ya, muy bien, chicos. Entonces, sí, correcto. Hay que aplicar coordenadas esféricas. Hay que aplicar coordenadas esféricas. Entonces, a ver, cambiamos esto, ¿no? Integral triple, 1 sobre x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado, eso es rho cuadrado, por el diferencial de volumen se lo cambia por rho cuadrado seno de phi, de rho, de phi, de teta. ¿Ya? Así se cambia el diferencial de volumen, ¿no? Esto por todo esto. La integral del medio es con respecto a la variable rho. ¿Ya? Entonces la variable rho viene a ser ¿de dónde a dónde? Aquí en esta. Ya esto aquí, miren, nosotros ya lo hemos visto al revés y al derecho, así que ya deben saber poner esos límites de integración directamente. Entonces la variable rho viene desde el radio de la esfera pequeña hasta el radio de la esfera grande. Entonces, bien, el radio de la esfera pequeña es, creo que 1. No, es A y B, ¿no? A y B es. Sí, A y B. El radio de la esfera pequeño es A y el radio de la esfera grande es B. Entonces, la integral de aquí, la que es con respecto a rho, viene a ser desde A hasta B. Ahí. La integral del medio.
La integral del medio es con respecto a phi. ¿Ya? Con respecto a phi. A ver, aquí voy a dibujar aquí así para que puedan analizar esto de aquí. Suponiendo que este es el eje Z, este es el eje Y, ¿ya? Y aquí está nuestra esfera, no es como una proyección de la esfera nada más. Una esfera grande y una esfera chiquita. Entonces la variable ρ es de aquí hasta acá, ese sería un ρ1, y de aquí hasta acá sería un ρ2. Entonces si tú quieres trabajar con lo que está aquí en el medio, sería desde ρ1 hasta ρ2, ¿ya? Ahora, para la variable phi, ¿cómo se encuentra la variable phi? La variable phi empieza en el eje Z. Aquí es phi igual a 0 grados. Ya, miren que esto también ya, al revés y al derecho deberían saber hallar esto. Aquí es 0 grados. Entonces tengo que moverme hasta dónde para poder cubrir a toda la esfera. A ver, ¿quién dice? ¿Hasta dónde me tengo que mover? Se mueve en esta dirección, ¿no? La variable phi, el ángulo phi. Aquí es 0 grados, pero tengo que moverme hasta dónde. A ver, confirmen. Ya, cuidado, correcto, ¿sí? Si pensaron que era 2pi, no, no hay que dar 2pi. El ángulo máximo que puede ser pi es, perdón, el ángulo máximo que puede ser la variable phi es pi, nada más. Así que si tú quieres cubrir toda la esfera, tendrías que ir de 0 hasta pi para cubrir ahí. Profe, pero estoy cubriendo la mitad. Sí, estás cubriendo la mitad, pero luego vamos a tener el ángulo teta. ¿Y el ángulo teta qué cosa es? La rotación alrededor del eje Z. Entonces, si tú rotas alrededor del eje Z, se te forma toda la esfera. O sea, esta mitad la haces rotar y se te forma toda la esfera. Por eso es que el ángulo máximo es pi. Entonces, empiezas en 0 grados y terminas en phi igual a pi. Entonces, eso va de 0 hasta pi. Y el ángulo teta, como les acabo de decir, es la rotación alrededor del eje Z. Si aquí está el eje Z y yo lo hago rotar alrededor del eje Z, para que se me forme toda la esfera, tiene que ser de 0 hasta 2pi. Y listo, de 0 hasta 2pi. Ahí tenemos, ¿no? Este sería el flujo a través de, de lo que está aquí adentro, ¿no? De lo que está aquí adentro. Entre las dos esferas. De ese volumen cerrado. ¿Ya? Entonces así es como se aplica esta formulación. Es solo una fórmula nada más. Solamente una fórmula. Tienen que hallar el gradiente de superficie. Y el diferencial de volumen, pues, como es una integral triple, pueden aplicar coordenadas cilíndricas, o coordenadas esféricas, o coordenadas cartesianas, ya ustedes deciden, ¿no? En este problema conviene aplicar coordenadas esféricas. No sé si tengan alguna pregunta, chicos. No sé si tengan alguna pregunta. Confirmo. Así es, Anderson. Este teorema no está nada relacionado con integral de línea, no, nada que ver, totalmente diferente. Esto es un teorema aparte. La integral de línea sirve para calcular el trabajo. Esto no es trabajo, esto es flujo. Y bueno, chicos, bueno, no vamos a quedar hasta ahí nomás. Y ya en esta semana seguimos practicando los 3 teoremas, no se preocupen. Ya que hay que practicar bastante este tema. Los 3 teoremas hay que practicarlos full. El segundo más que todo también, porque el segundo es complicadito el segundo. Aunque se calcula lo mismo que el primero, pero ya vieron que quedan integrales fuertes. O sea,
Ya ahí más que todo es la parte de ustedes, ¿no? La práctica de ustedes para resolver esas integrales. Y eso. Bueno, pilas, chicos. Hasta ahí nos vamos.